Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 820. Nosotros queríamos ayer sintonizar la expresión popular propiamente dicha en una coyuntura electoral muy significativa y nos permitimos apostar esa sintonización del pensamiento popular con una gratísima invitación como la que por la generosidad de Carlos Michelén acabamos de cumplirla. Y estando ya, como suelo decir, está contratado, le digo a él, está contratado gratuitamente, le digo a él. Se aproximó este otro insuceso terrible, bueno, pero aleccionador y reparador de engaños, de alguna manera, se nos presentó esta secuencia que popularmente dirían ha habido una especie de, se improvisó una especie de festival de entrevistas al primo que se animó a hablar. Nosotros sí tenemos el teléfono en la ciudad de Miami de este caballero, pero nunca imaginábamos que era indispensable o que él iba a prestarse a una entrevista. Pero esto lo han sabido ya desde hace algunos días la idea, igual que sucedió con Carlos Pareja Llanosselli, de que quería hablar. Y comenzaron a aflorar las entrevistas, comenzaron en el celular a aparecer nuevos periodistas o a reaparecer otros, haciéndole pláticas, entrevistándole a este señor, que no es santo de devoción de nadie, que también ha sido uno de los delincuentes, que es un acto terrible contra el interés nacional, y ahí irán ustedes pensando, imaginando, valorando cada una de las inconductas en las que me encantó a mí haber escuchado de un noble amigo como es el exministro Fausto Ortiz, el testimonio de este mismo personaje. Usted lo tiene por allí, es cortito, el mismo entrevistado, se mataban ayer por entrevistarle. El Pedro Delgado decía en una de sus entrevistas que la única persona del primer gabinete del presidente Correa a la que le invitaron y le querían persuadir de que acometa también con protagonismo del resto del grupo en decisiones totalmente desleales con la sociedad ecuatoriana y con la ley y con las normas financieras y económicas, con los impedimentos constitucionales, etcétera, él se negó. Fausto Ortiz prefirió abandonar el cargo de ministro. Muy amigo de Correa. Correa, un consultor de Fausto. Fausto casi un maestro para el presidente en la materia económica. Y entonces comenta el Pedro, por lo menos eso, ¿no? Y reivindica, hoy tuve la oportunidad de felicitar a Fausto. Lo estimamos mucho en este medio de comunicación, precisamente por su ética. Todos hemos cometido errores, unos más, otros menos, de buena fe. Meterse con ellos ya fue una locura de Fausto. No tenía necesidad, un gran profesional de la economía.
Pero esto decía Pedro Delgado. Es que habían decisiones que se tomaban en temas de la crisis bancaria, por ejemplo, y Alexis Mera, por un caso, él se negaba a los procesos de solución de la crisis bancaria, incluso hasta último minuto, ¿ya? Y pongo un ejemplo de una persona que respondió a su principio y decidió no participar, Fausto Ortiz. Se fue, dijo no. No firmó esa noche del 8 de ¿Ya? julio del se fue. 2008. A eso hay que reconocer a una persona. Esa sesión del AGD que él dijo que no se produjo y no le iba a firmar, por lo ¿Ya? tanto. Ahí hay que reconocer entonces una persona que diciendo no estoy de acuerdo se fue. Alexis no estaba de acuerdo y se quedó. Y sigue. Patiño era uno de esos, perdón, Alexis era uno de esos. ¿Quiénes más? A ver, en esas reuniones participaba la gente que tenía que ver con el Ministerio de Finanzas, en esa época estaba todavía la AGD y eso, ¿no? Esas son las personas que participaron. Name them, en inglés, nómbrelas. Yo no recuerdo ¿Les quién tiene estaba de miedo ministro. usted? Ministro de Finanzas, ¿O no tiene recuerdo. Alzheimer ahorita? ¿Qué le dio? Un poquito de vejez, siempre he sido, y los que me conocen saben que yo no soy muy bueno para los nombres. O sea, Los huevo, o sea, huevo, no, o sea, huevo. Usted va a darse cuenta que no. Pero nombres, yo le estoy dando los nombres. Estuvo Alexis Mera, el gerente de la AGD, que era Carlos Bravo, ministro de Finanzas en esa época, no estoy seguro quién estaba, no sé si era María Elsa, creo que no era María Elsa Viteri en ese momento, pero esas eran las personas que estuvieron en esa reunión. Sí, es Carlos Vera, el periodista que le está entrevistando. Y también le dijo a Andrea Bernal lo mismo y repitió de Fausto una perla verdaderamente en todo este trajinar de gente increíble que se prestó. Bueno, no increíble. Gente que se prestó a lo que le estaban proponiendo hacer. Estos colectivos le han hecho un daño espantoso a la sociedad ecuatoriana y económicamente a la nación. Yo quiero saludar, señoras y señores, tengo el privilegio de contar con el doctor Julio Echeverría, el doctor Rodrigo Tenorio, el señor doctor Santiago Basabe, académicos, intelectuales, ecuatorianos de gran nivel, que venían precisamente invitados por esta emisora, y vamos a cumplir con ese objetivo, hablar de los perfiles de cada uno de los candidatos, que son en definitiva los dos finalistas, el señor Moreno y don Guillermo Lasso. ¿Cómo ven ellos a estos dos prospectos de presidente constitucional de la República? Ahora el uno ya quedaría bastante complicado, por no decir bastante chueco, con actores de su candidatura de las características aquí descritas por el propio primo del señor presidente de la República. Qué indignación da cuando uno se ha sentido súper engañado o limitado por lo menos a especular de que este era prácticamente un gobierno constituido por jorgas, para no decir otra cosa, ¿no? Por jorgas, a las que Rafael Correa, el presidente de la República, doctor Rodrigo Tenorio, era una especie de cachiporro, una banda de esas bandas de colegio, bandas de guerra, para disimular, tengo que decir. ¿Perdón? Ahora son, él mismo les cambió de nombre, son bandas de paz. Qué linda paz. Imagínense ustedes de doctores Echeverría, Tenorio y Basabe en medio de lo que hemos estado conviviendo. ¿Cómo vamos a convalidar un proceso electoral acercándonos el 2 de abril a votar con un pueblo engañado, con una ciudadanía que, claro, lo van a tirar lodo y lodo y lodo y se merece a este Delgado, que ahora viene a asomarse, no sé por qué circunstancia, como ocurrió con Carlos Pareja y Anuseli,
A todos hay que cogerlos con pinzas. Pero en todo caso aparecen nuevos analistas, nuevos personajes a estas alturas de un proceso eleccionario que careció de autenticidad, de fidelidad, ya desde la primera vuelta. Todavía no hemos terminado de enterarnos qué realmente ocurrió con los cuadros militares que tenían que monitorear los activos fundamentales y los insumos y las herramientas y el cumplimiento de las leyes y de la constitución política para estos casos, en donde siempre, de acuerdo al artículo 186 de la Constitución vigente, les compete a los militares y también a los policías responsabilizarse del control de todos los materiales, especialmente de los votos, de la custodia de los votos que construyeron la voluntad social y han estado a punto, por eso el beso en la frente y todo lo demás, a punto de consumar un fraude total. Es decir, ya hubiéramos estado con el señor Moreno de presidente de la República. Y hay que decir con nombres y circunstancias, y a estas alturas ya no cabe andarse por las ramas, con todo respeto, pero ya hubiéramos estado con presidente. Y da la impresión de que es el propio presidente Correa el que impide esto. Se dio cuenta, claro, se dio cuenta de que esto iba a provocar una explosión social de impredecibles consecuencias. Y entonces dijo, más bien marquemos esto aperturándonos para la segunda vuelta y con el mismo método que está tan exitoso. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo vendrán a hacer de nuevo? No sé. Así hay que hablarle a la gente porque ya no cabe disimular más lo que estamos comprobando. Ahora ya le corresponde a la decisión popular. Doctor Basabe, perdone, doctor Tenorio y respetable doctor Julio Echeverría, dispensen ustedes que cuando vamos a hablar de las figuras de los dos candidatos, yo les tenga esta novedad y el país nos tenga con estas novedades, a las cuales yo les pido fina atención, generosa predisposición para analizar. ¿En qué momento nos encontramos este rato, doctor Basabe, doctor Tenorio, doctor Echeverría? Tenga la bondad, doctor. Gracias, Gonzalo. Buenos días. ¿En qué momento nos Rodrigo, encontramos Julio, este momento? Y a la audiencia. Bueno, creo que es un momento interesante en lo político, llamativo en lo electoral y extremadamente preocupante en lo social, me parece, por el tema de la corrupción, precisamente, que no creo que sea solamente una cuestión desde lo político. Me parece que es algo que ha tenido la capacidad de ir invadiendo diferentes sectores sociales, políticos, económicos, pero comenzó por lo económico, creo yo, ¿no? De todo orden, así es. Entonces, vinculando esto con el tema que habíamos acordado para conversar, acá yo creo que los escándalos de corrupción, las denuncias, algunas un poco más demostradas que otras, le generaron un problema y un impacto a la candidatura oficial, y eso es notorio. Yo creería que son 2-3 puntos porcentuales que le afectaron a Moreno antes de la primera vuelta, me refiero, y quizás eso fue decisivo al final para que Alianza País no alcance el 40% necesario para ganar y estemos conversando de lo que estamos hablando. Sin embargo, me parece que esta serie de denuncias que están apareciendo, algunas las han sido citadas ya acá, las declaraciones del señor Pedro Delgado, las nuevas declaraciones u ofertas de nuevas declaraciones del ingeniero Pareja Yanuncelli, no creo que vayan a generar un efecto más allá del que ya provocaron en la candidatura de Moreno en la primera vuelta. Es decir, no creo que lo que se pueda venir en estas semanas pueda bajar más votos a Moreno de lo que ya tiene, salvo
el caso de que sea algo muy contundente, muy directos contra algún actor político determinante, el presidente de la República, el vicepresidente Glass, que tenga connotaciones que giren mucho más allá de lo que ya ha girado las denuncias hasta ahora. No estoy tan seguro si eso se pueda dar. Vamos a ver qué es lo que sucede en el, Pero hay en el corto plazo. mucha gente de los primeros niveles del Palacio Presidencial que están involucradas en estos actos desleales con el país y con las leyes. No, es a partir de las denuncias, eso está ahí. A lo que me refiero es que tienen que ser denuncias extremadamente contundentes para que del porcentaje de votos que ya tiene Alianza País ahora puedan descender un poco más. Yo tengo mis dudas de que eso pueda suceder. Pero más allá de eso, en el plano ya de la candidatura y del señor Moreno, yo creo que uno de los problemas fundamentales que tiene es la dificultad que tiene el señor Moreno para poder capturar los 11 puntos que le hacen falta para llegar a la presidencia. Y la dificultad tiene que ver, entre otras cosas, quizás esta es una de las más importantes, con un libreto preconfigurado que viene desde el Palacio de Gobierno respecto a los temas que se pueden plantear en la plataforma electoral de Moreno y los que no se los puede tocar. Y hay temas que evidentemente el presidente de la República los ha puesto en una línea roja, y esos que son los que podrían darle votos a Moreno le están dificultando crecer. Y yo creo que esta preocupación del gobierno por la dificultad que tiene para alcanzar los 11 puntos lleva, entre otras cosas, a que estas denuncias empiecen a aparecer con mayor claridad, a que nuevos actores empiezan a reemerger, a que las Fuerzas Armadas hagan una declaración, mejor el Consejo de Generales del Ejército haga la declaración. Creo que son eventos del contexto que dan cuenta que el gobierno está muy preocupado, que ve muy difícil que el poder pueda quedarse en 4 años más en Alianza País, porque adicionalmente a esto creo que es una estrategia absolutamente equivocada. Están intentando, o su estrategia mejor, es polarizar a la sociedad como lo han hecho en estos 10 años. Pero al hacer eso, lo que no están teniendo presente es que necesitan 10 puntos porcentuales, y la polarización no les permite que esos 10 puntos porcentuales puedan ser alcanzados. Ya no son las candidaturas o las campañas electorales anteriores donde estaba solo el presidente Correa. Acá hay que moderar el discurso, abrir temas interesantes para la ciudadanía que no se han dicho y tratar en función de eso de generar acercamientos con los otros partidos. Y creo que Alianza País me refiero, está haciendo exactamente lo contrario y se está concentrando en lo que ya tiene, que son casi 40 puntos, digamos, y por ahí algunas cosas que podrá capturar ahora mismo. Del lado del señor Lasso, yo creo que él tiene un discurso mucho más amplio, mucho más fresco, tiene la gran ventaja de ser un candidato de oposición, y eso es una ventaja en cualquier país y en cualquier circunstancia. El feriado bancario, que nuevamente ha sido tomado como un tema electoral por parte del gobierno, creo que no genera mayores efectos, más allá, igual que en el caso de la corrupción con el señor Moreno, no genera mayores efectos de los que ya le generaron a Lasso. Es decir, hubo gente que Lasso perdió el apoyo popular por el tema del feriado. Trayendo nuevamente a colación el tema, poniéndolo en la plataforma, no creo que le vaya a perjudicar más allá de lo que ya eventualmente le pudo haber perjudicado. Entonces creo que al final estamos en una segunda vuelta donde a Lasso se le facilita crecer, pero tiene que crecer como 20 puntos, un poco más. ¿Cómo quedan las dos imágenes? Entre el señor Lasso y el señor Moreno. Yo creo que ahí, y esto sí es llamativo en el país, al menos desde el 79, esta es una segunda vuelta donde la población, al menos en lo que voy a decir, tiene mucho más fácil para escoger. Es decir, si usted cree que el gobierno ha hecho mejor, los éxitos del gobierno son mayores que los fracasos, entonces vótele a Moreno. En función de que la persona analice los 10 años. Y si es que cree lo contrario, que hay éxitos, que hay cosas bien hechas por el gobierno, como todo gobierno tiene, pero los fracasos, las cuestiones negativas son mayores, su opción es Lasso. Y si usted tiene diferencias con el señor Lasso, pues bueno, tiene que resolverlas en este momento y votar por él. Y si tiene algunas diferencias con el señor Moreno, tiene que resolverla y ¿Y el votar por parámetro él. de desgaste en dónde le deja? Del desgaste del gobierno. De última hora. Yo creo que, insisto, o sea, no creo que los escándalos o las denuncias de estos últimos días vayan a perjudicar más al gobierno vayan a pesar más de lo que ya pesaron para la primera vuelta. Salvo, insisto, que
en estas horas, en estas semanas, hay algo muy de fondo. ¿Por qué? Pesaron por Porque yo creo la que corrupción, el fraude, el tema de, o la el tema de tentativa la de fraude. corrupción, me parece que el tema de la corrupción, que muchas veces en un país tan chiquito como el nuestro, todo el mundo conversamos y sabemos en el pasillo, en la conversación informal, pero públicamente no. Creo que eso se hizo evidente en esas últimas semanas, lo que buena parte de la ciudadanía ya sabía, pero no lo sabía de forma tan pública. Creo que afectó, insisto, me parece que en 2-3 puntos porcentuales a Moreno, y eso fue decisivo. Veamos qué va a pasar en estas 3 semanas, pero como he mencionado ya, creo que va a ser una segunda vuelta muy complicada, muy cercana en términos de los espacios que están capturando. Moreno le cuesta, pero le faltan solo 10 puntos. Lasso tiene más espacio, pero tiene que crecer 22. Entonces, creo que eso nos va a llevar a un resultado final muy cercano al resultado argentino de Macri con Scioli de 2-3 puntos porcentuales, que hoy por hoy podría ser para cualquiera de los dos. Sí, Sedatos más o menos ubica así las circunstancias en perspectiva, aludiendo que entre 3 y 4 puntos sería la diferencia. Ellos dicen a favor de el candidato Macri ecuatoriano, que viene a ser Guillermo Lasso. Tengo que respetuosamente saludar a Rodrigo Tenorio, tengo que respetuosamente saludar a Julio Echeverría. Usted tiene la palabra, doctor Tenorio. ¿Cómo ve la cosa? ¿Cómo decir? Hay una confusión en el país, una gran confusión a mi modo de ver. De todas Pedro Delgado confundió más. Es una raya más al tigre. Ya. Porque no es el gran responsable. Hay una confusión política, social en el país que viene desde hace mucho tiempo y que a raíz de las elecciones se ha agrandado. El hecho de que el presidente Correa haya nominado presidente a su vicepresidente, lo haya ya instituido como presidente, le haya dado el ósculo de la felicitación, marcó un momento crucial en este desbaratamiento de las creencias y de las fidelidades políticas del país. O sea, ¿hasta qué punto se puede creer en adelante en lo que son las elecciones? ¿Cuán respetado va a ser mi voto y tu voto? Correcto. Puede ser que el capítulo final en el cual el Consejo Electoral como que hubiese tomado las riendas e hizo escuchar su propia voz, que parecería, puede un poco salvar esta debacle que se produjo el día de las elecciones. Que se entienda bien, aquello no es solamente el hecho de la cuenta de los votos, es el principio democrático. Son las normas democráticas las que entraron en quiebra en ese momento. Se suspendió el conteo público, la sociedad se quedó sin saber qué pasaba, por qué se suprimió, por qué ya no nos informaban. Cuando tú dejas de hablar o hablas en voz baja, todos sospechamos de que algo estás haciendo. Algo estás tramando. Algo estás tramando. Y nunca se trama en beneficio del país o de la ciudadanía, siempre se trama en beneficio de lo truculento. Y esa es una palabra que yo quisiera ponerla muy en serio en el país. Hay truculencia. Porque inclusive estas salidas a escenario, ¿no?, del señor Delgado, del señor Iannuzzelli, o sea, ustedes no huelen a truculencia. O sea, no es que yo ahora estoy el arrepentido, yo ahora soy el justo, yo ahora soy el gran ciudadano que vengo a lavarme las manos delante de ustedes o ustedes lávenme las manos. Allá hay truculencia. Esa truculencia social, esa truculencia política, esa truculencia casi atávica que ha estado en la política ecuatoriana. Atávicamente tenemos esa cierta tendencia a la truculencia, a que las cosas no sean claras, nítidas, a que haya siempre
la mano negra, ¿no? Que alguien dañe las cosas, que alguien se sienta autorizado a alterar. Y no solamente el pobre hombre que maneja una urna de votos allá, de la loma para arriba o de la montaña para abajo. No, 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 no. Es muy cercano a nosotros, es en el Tribunal Supremo Electoral, es en esos lugares. Es en la computadora grande. Exactamente. Entonces, una política de truculencia crea un país absolutamente incierto, inseguro, incapaz de tener esperanzas. De toda la vida que uno ya lleva y de tantas elecciones que hemos visto, me da a mí la impresión, y otros con los que he hablado también tienen la misma sensación, de son unas elecciones absolutamente anómalas. ¿Ya? Una anomia no circunstancial, sino una anomia que abarca todo el proceso, Gonzalo. No, casi no hay nada que se salve de esta anomia. Todo es dudoso. Todo es irregular. Ajá, todo es irregular. Todo Eso tiene es más fuerte. Sí, todo tiene una irregularidad que está atravesando el proceso. Y se le acusa al presidente del Consejo Electoral, se acusa a los candidatos, se acusa a aquellos que tienen las urnas, se acusa inclusive al ejército ahora. O sea, una anomia absolutamente generalizada. Dentro de este sentido de anomia, podemos entender que alguien perseguido por la justicia, que ya tiene una sentencia en firme, supongo, no sé, que debe venir a cumplir esa sentencia en el país o venir a defenderse, alguien que olímpicamente se fue llevando casi $1 millón y dijo, ya voy a volver. Sí, ya voy a volver. Ya mismo vuelvo. Y viene ahora a darnos clase de ética a nosotros. Nos viene a decir cómo es la moral. Por favor, ¿en qué país estamos? Que un señor que ha robado millones de dólares, como dicen, que ha robado millones de dólares, muchos millones. Nosotros no tenemos capacidad mental para saber qué nomás significan esos millones. Venga también a dar clases de ética. Bueno, está de crearles en las universidades importantes del país unas cátedras para estos señores. Si no llegan a ser presidentes o diputados, démosles cátedra, pues, que nos enseñen cómo es la moralidad pública. El día de ayer se publicaron algunos artículos a propósito de la violencia a la mujer, ¿no? El Día de la Mujer y el maltrato a la mujer. Yo creo que la patria es como una mujer. La patria es nuestra mujer, nuestra esposa, nuestra madre, nuestra hija. Y está siendo absolutamente maltratada, injuriada, ultrajada por esta política, ofendida. Porque nada está claro. Todos tenemos que andar con las sospechas, con las dudas. Y sí, vendrán todas las urnas. En el camino no habrá descuentos, añadidos, cambios. Esto no hemos resuelto. Ese es lo fundamental. ¿Y así vamos al 2 de abril? Así estamos yendo, porque no ha habido ningún cambio. La dirección del sistema electoral en el país no nos ha asegurado que en adelante, que el próximo evento será absolutamente inmaculado, que no habrá boletas falsas, que no habrá en el camino un volcamiento de la urna para que se ensucie, que no habrá gente que no tiene nada que ver con el sistema introducido en el proceso. Esto, más allá de lo que les acontezca a los candidatos, esto es fundamental, porque con el proceso electoral recién terminado, 2 segundos recién terminado, ya se declaró vencedor a alguien que no venció. Esa es una lección que no la podemos olvidar. ¿Alguien está interesado, doctor Julio Echeverría, en hacer estallar el
el proceso electoral con tanta suma de escepticismos, de dudas, de molotovs que hacen explotar yo me imagino viendo este titular del diario El Universo. Delgado señala al gobierno entre responsables de la crisis bancaria. ¿Quién le invitó a la fiesta a Pedro Delgado? Justo en estos días, cuando iba a celebrar, como el día de ayer, la crisis bancaria, el aniversario luctuoso de la crisis bancaria, en la que puso toda la fe estratégica el señor presidente en persona, pero que después parece que, no sé, otros actores en la ciudad de Miami le dieron la vuelta al asunto y le dijeron, tú cállate, ya cumpliste al uno, la papaya. Y ahora inventan otra cosa, en fin. ¿Qué especula su mente? Disculpe, Julio. Gracias por la invitación, Gonzalo. En realidad soy muy reacio a realizar especulaciones de esta naturaleza. Yo quisiera más bien concentrarme sobre lo que estábamos empezando a plantear, que es cuáles son las perspectivas que se avisoran para el 2 de abril. Esto es, ¿cómo está la campaña y cuáles son los desafíos, diríamos? Las fortalezas y debilidades de las candidaturas, de las opciones programáticas que están en juego. Y en el fondo, ¿cuáles son los perfiles de los candidatos? Que esa fue el meollo de la invitación. Sí, haciendo referencia a ello, yo diría que la ventaja que tiene el régimen electoral de la segunda vuelta consiste justamente en permitir, en el entendido de que el sistema electoral funcionara limpiamente. En ese entendido, el valor, la importancia que tiene la segunda vuelta es el permitir a la ciudadanía caminar hacia una depuración de la propuesta programática que debería ser la propuesta que vence en la segunda vuelta. Y creo que deberíamos conectarnos con esa dirección de reflexión. ¿En qué medida esta segunda vuelta puede ser el espacio más adecuado para depurar lo que sería una construcción programática, que es la que el país necesita en este momento para salir de una aguda crisis económica y de una aguda crisis institucional? Creo que ese es el objetivo que deberíamos plantearnos como ciudadanos, como medios de comunicación, como generadores de opinión, etcétera. ¿De confianza, de credibilidad ciudadana? Estamos en el contexto de una crisis aguda, no solamente económica, no solamente política, sino una crisis en general de legitimidad de todo el sistema institucional del país. En ese sentido, estamos frente a una crisis ética, podríamos decir, lo que aquí se ha dicho, o sea, estamos frente a un proceso plagado de irregularidades. Entonces, el tema que deberíamos ponernos es en qué medida esta segunda vuelta electoral, esta segunda campaña electoral que se inicia el 10 de este mes, puede ser el espacio para enfrentar adecuadamente esta problemática y encontrar las salidas que el país está buscando. Yo creo que las denuncias sobre la corrupción que están apareciendo y que han aparecido en estos últimos días, es probable que no tengan un efecto electoral inmediato, en el sentido de que ya el tema de la corrupción está ya tan masticado, podríamos decir, en la opinión pública. Pero yo creo que sí tienen una virtualidad, que es el permitir, mediante la deliberación y la discusión pública, identificar cuáles son las causas y los motivos que están atrás del fenómeno de la corrupción. Y lo que se está descubriendo cada vez más es que la corrupción obedece a un desarreglo institucional del país, que la corrupción obedece a una correlación funcional, podríamos decir, entre, por un lado, la corrupción y por otro lado, la impunidad. El sistema político ecuatoriano es un sistema que está diseñado para generar impunidad. Y ese sistema político que está generando impunidad es el que está retroalimentando la corrupción como un fenómeno sistémico generalizado. Y creo que ese es el punto en el cual la ciudadanía cada vez más va identificando y apuntando en dirección
a la necesidad de una asamblea constituyente que replantee toda la estructura institucional, porque esa estructura institucional es la que está produciendo impunidad y mediante la producción de impunidad está retroalimentando la corrupción como un fenómeno que invade todo el sistema político y a través de esa invasión en el sistema político, en el sistema social y de la economía. Entonces creo que la discusión sobre la corrupción y el relacionar el fenómeno de la corrupción con las causas que están en la institucionalidad misma, creo que es el gran avance al cual podemos llegar de esta discusión electoral. Y ahí creo que las posturas tanto de Moreno como de Lasso son complejas, en el sentido de que ambas… ¿Discrepantes? No le pregunto. Son, por supuesto que son discrepantes, y son complejas, porque en el caso de la candidatura de Moreno, es una candidatura que, por un lado, tiene que apuntar a retener a su electorado. El problema de Moreno en este momento es un electorado que se le puede escapar de las manos, justamente por el efecto de esta correlación entre corrupción, impunidad, institucionalidad política y necesidad de una reforma estructural de fondo. Entonces, el problema de la candidatura de Moreno es justamente el tener que contener un electorado que supuestamente lo tiene cautivo, pero que se le está escapando borrosamente de sus estructuras. Y el problema de la candidatura… Perdón, hay interesados desde adentro del ámbito del oficialismo, digamos, o de los continuadores en el poder. Hay discrepancias internas que están haciendo explotar, digamos, algunas bombas de tiempo que que conduzcan a la ruina a la campaña del señor Moreno. Por supuesto, hay discrepancias, hay conflictos internos, hay una porosidad que empieza a desconfigurar el mismo cuerpo del movimiento de Alianza País, y ese es el problema de la candidatura de Moreno, cómo compactar, cómo consolidar nuevamente ese electorado supuestamente cautivo. Para ello acude al expediente en el cual Alianza País siempre ha tenido éxito, que es el expediente de la polarización y la amenaza y la denuncia del feriado bancario, etcétera. Y la pregunta que habría que hacerse es en qué medida eso tiene éxito para contener ese electorado cautivo. En el caso de la candidatura de Guillermo Lasso, se enfrenta a otro tipo de dificultad. Yo creo que es una candidatura que no está tratando de contener y por lo tanto no está en un proceso de caída, de amenaza de caída de su afirmación, sino más bien es una candidatura que está tratando de crecer, ¿sí? Y con dificultad trata de articular alianzas y consensos de una oposición que es plural. Ese es el gran desafío de la candidatura de Guillermo Lasso, cómo articular un conjunto de oposiciones, cómo ese 70% que se manifestó en contra de la candidatura de Lenín Moreno puede ser canalizado bajo una propuesta que sea una propuesta… Terrible desafío para Guillermo Lasso, ¿no? Exactamente, que sea suficientemente cautivador y que sea suficientemente convincente de que es la propuesta a través de la cual el país puede enfrentar la crisis económica, puede enfrentar la crisis institucional. Entonces yo creo que en ese sentido la candidatura de Guillermo Lasso está apuntando adecuadamente en dirección a la necesidad de que se construya un movimiento que apunte hacia una reforma institucional profunda del país, hacia una reforma constitucional mediante una asamblea constituyente, porque cada vez la ciudadanía toma conciencia de que el problema de la corrupción es un problema que está anidado en el mismo diseño constitucional de Montecristi. Es un problema que tiene que ver con un sistema hiperpresidencial que impide la fiscalización, que impide el control político y que por lo tanto genera las condiciones para la impunidad y lo que estamos viendo en estas denuncias, tanto de Pareja Yanuseli como de Pedro Delgado, no es más que la expresión de este sistema de corrupción que ha sido instaurado por Alianza País, que está presente en el mismo diseño de la Constitución de Montecristi y que debería ser modificado. Creo que esos son los dos desafíos en los cuales están las dos candidaturas de Lasso y de Moreno.
Quiero que tengan la bondad de hacer escuchar al público y a mis invitados la referencia precisamente que hizo ayer el candidato Guillermo Lasso respecto de la necesidad que él tiene de hacerle, de anticipar, digamos, una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Llamar una consulta popular en los primeros 30 días de gobierno, para que sea el pueblo ecuatoriano el dueño de la democracia, el que decida si se van o no se van a su casa aquellos funcionarios. Porque no vamos a ser ingenuos de ganar la presidencia de la República y gobernar con funcionarios comprometidos con el proyecto correísta, de ahora solo cuidar las espaldas de su líder, de su caudillo y de aquellos sobre los cuales existe claras sospechas de actos de corrupción. Y no descarto la posibilidad, dado la circunstancia y la coyuntura política actual, de llamar a una nueva asamblea constituyente. El nudo gordiano, Gonzalo, se lo corta de un solo tajo. Y en democracia, ese tajo se llama una asamblea constituyente o una consulta popular. Lo vamos a debatir, lo vamos a discutir dentro de la alianza, dentro de los diálogos amplios que hemos abierto con... Perdone, don Guillermo, pero ¿qué es lo que le va a preguntar al Ecuador? Le vamos a preguntar a los ecuatorianos, ¿está usted de acuerdo en cesar en sus funciones de manera inmediata al fiscal, al contralor, al procurador, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Si los ecuatorianos dicen sí, se van a su casa, se van a su casa a través de un régimen de transición. La Asamblea Nacional deberá escoger a los nuevos funcionarios de una terna enviada por el presidente de la República. Esto me contestó o opinó esta antevíspera, doctor Basabe. No es un asunto de esta víspera, esta antevíspera. Es decir, el candidato ya tenía, digamos, antes de conocer las declaraciones de Pedro Delgado, o quién sabe si las conocía, no las conocía. Ahora toda cosa tiene que uno sopesar adecuadamente, ¿no? Y no anticipar a dar ninguna expresión como de conclusión o algo por el estilo. Lo propio, el Delgado indicaba, doctor Basabe, que después de que han transcurrido 4 años, él se atreve a hablar. ¿Y cómo así? Él es capaz de utilizar a una persona o a una institución con tal de subir al poder. Como le digo, me utilizó a mí, entró a la Universidad de San Francisco, utilizó mis conocimientos para decisiones económicas y financieras en el país, utilizó a la Universidad de San Francisco para obtener su título de doctorado y después le demandó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué calidad moral? Entonces, esa es la razón por la que hablo. Está hablando del presidente de la República. Claro, está hablando del presidente de la República, de cómo le conoció, de cómo le ayudó, cómo le llamó a que colabore. Nunca imaginó el señor presidente que iba a llegar a semejante cargazo y que iba a mantenerse durante toda una década. No lo pudo hacer mandatarios del calibre de, no lo pudieron hacer mandatarios del calibre de un Velasco Ibarra, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos a mano, doctor Basabe. ¿Qué le nace decirnos? A ver, yo creo que respecto a la declaración del señor Lasso, de las tantas cosas que hay que variar en la Constitución, nos pone frente a un dilema. ¿Hacemos una reforma constitucional o hacemos una asamblea constituyente? Las personas que postulan la primera opción dicen una reforma constitucional podría ser más manejable en términos políticos, podría haber un escenario más factible. Los otros, los de la Asamblea Constituyente, que le escucho al señor Lasso que está mencionando, Julio también lo ha mencionado acá, dicen hay tantos cambios que hacer que una reforma terminaría quizás haciendo algo mucho peor de lo que tenemos y por tanto hay que pasar a una Asamblea Constituyente como tal.
En este segundo espacio hay un tema esencial, hay varios, pero yo creo que hay un tema esencial que la Constitución abiertamente ha generado una aberración, y lo digo así porque es una aberración, es la creación de este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el corazón de la captura de los poderes políticos por parte del gobierno nacional. Con la Corte Constitucional que convalidaba y los o ciudadanos autorizaba. Y los ciudadanos desafortunadamente fueron engañados en la idea de que crear la participación ciudadana desde el poder, desde el Estado, desde el gobierno iba a mejorarla. Y era exactamente lo contrario. En ningún país organizado donde la ciudadanía se expresa, estos mecanismos de generar democracia desde los ciudadanos se dan organizados por el Estado, se dan organizados por la ciudadanía de forma autónoma, espontánea, sin pedirle recursos al Estado. Vea la organización digo en un sentido no técnico, no estricto, de la Comisión Anticorrupción del economista Rodríguez, por ejemplo. Es algo espontáneo de gente que se reúne, se vincula, le duele el país, le duele la corrupción y genera diferentes mecanismos para actuar. Y ha generado también, me parece, algunos resultados interesantes. Pero también adversos. Pero adversos para ellos, evidentemente que sí. Creo que no hemos sido lo suficientemente capaces de reconocer esa actividad. Organizaciones como Participación Ciudadana. En la elección de hace pocas semanas, me parece que si Participación Ciudadana no hace esa declaración fundamental alrededor de las 8 de la noche, de otra cosa podríamos estar hablando. Y es una cuestión ciudadana. Entonces, estábamos con el señor presidente Moreno. Entonces, volviendo, creo que eliminar este Consejo de Participación Ciudadana es una cuestión fundamental, básica, que el país requiere. Y otra cuestión que también la ciudadanía ha sido engañada, desafortunadamente, es hacerle creer a la gente que cuando los congresos nacionales designan al fiscal, designan al procurador y designan a las cortes, eso lleva a resultados nocivos, y eso es falso. Eso es falso. Por favor, la ciudadanía que esté escuchando esto, eso no es cierto. La corte más autónoma de América Latina es la corte uruguaya y la corte costarricense. Y las dos son cortes designadas por el Congreso Nacional. La corte colombiana, de la que tanto hablamos, que es una corte de avanzada, que efectivamente lo es, está designada por el Congreso Nacional. La corte de los Estados Unidos, que tiene precedentes jurisprudenciales que traspasan la frontera de los Estados Unidos, está designada por el Congreso Nacional. La Corte chilena está designada por el Congreso Nacional. No era un problema de la institución, era un problema de los actores que estaban dentro de la institución, que es una cosa distinta. Y a la gente se le engañó diciendo que cuando vamos a designar a través de la participación ciudadana, que no es real, porque es la participación de los actores cercanos al gobierno, al del señor Correa, al del señor Lazo o al de cualquiera. A quien terminamos designando es a un fiscal como el que tenemos, que previamente fue abogado particular del presidente de la República, su embajador, su ministro, a contralor como el que seguramente vamos a tener, a un fiscal nuevo como el que seguramente vamos a tener, que trabaja, me parece, hasta el día de hoy, como en el escritorio de al lado del presidente de la República, a cortes como la Suprema o la Constitucional, que al menos en el caso de la Corte Suprema, por trabajo de investigación científica que hemos realizado en la maestría de política comparada de Flaxo, en términos de calidad de las decisiones de la Corte Suprema, es de lo peor de América Latina. Desafortunadamente es así, pero es de las peores cortes de la región en términos de la calidad. Tienen que ver con esta idea del Consejo de Participación Ciudadana. Uno de los puntos fundamentales, creo que de la agenda del próximo gobierno, va a ser eliminar este consejo, porque los efectos perniciosos que le han generado a la democracia están a la vista. Doctor Tenorio, usted tiene la palabra. Bueno, justamente siguiendo este mismo pensamiento, es necesario, lo que yo decía al comienzo, renovar el país. Hacer una renovación radical. Porque bajo la pomposidad de nombres y apellidos institucionales se han creado los mecanismos para que se dé esta debacle del país. Porque en definitiva hay una sola persona que
maneja todos los hilos del país, directa e indirectamente, que es el presidente. No hablo del presidente ahora, bueno, es ahora, Claro, pero seguirá si es que no hay un cambio radical de la misma manera. Y lo que yo decía en mi primera presentación fue justamente eso, la necesidad de salvar al país, de salvarlo de esta precipitación grave que tiene hacia el abismo, hacia una especie de desaparición de la normativa, de los valores, de todos aquellos puntos casi elementales que nos permiten vivir en sociedad, de cambiar un voto, quitar un voto por otro, cambiar un acta, parece sencillo, pero no es sencillo, nos daña a todos, corroe nuestra credibilidad, corroe la palabra, corroe los lenguajes, corroe el poder. Ya no se cree en nada. La credibilidad. Ya no se cree en nada, Gonzalo. Claro. No es posible que mañana nosotros vayamos a elegir. Yo voy a ir a mi mesa a elegir y voy a pensar, estos 4 ciudadanos que están recibiendo mi voto, ¿lo cuidarán? ¿Respetarán mi voto? ¿No lo botarán a la basura? ¿No lo anularán? Es lo que nos pasó a todos en la primera vuelta. Eso es lo que es necesario recuperar en el país. Perdone, doctor. Nos vamos al despacho de Sedatos. Allí nos atiende este mismo instante Polibio Córdoba. El voto cautivo que ha logrado especialmente el candidato oficialista, el señor Moreno, puede desparramarse, desorganizarse, desmotivarse y se le puede escapar la fortaleza de los 40 puntos que seguramente ellos confían, que con un esfuercito más para ellos les resulta más fácil ganar la segunda vuelta, antes que la situación de Guillermo Lasso, que tiene que rescatar muchísimos más votos y en eso ha estado empeñado, arreglando con sana paciencia, digamos, aspiraciones, exigencias y qué más habrá, alguna vez nos ha de comentar el candidato Lasso. Pero, ¿qué cambios podrían establecerse luego de que usted en su último informe menciona que con 3 o 4 puntos la intención de voto está siendo superada por el candidato Lasso, dice usted? Y por eso le salió a insultar el presidente de la República hace contadas horas. Todos recordamos en la cadena Democracia. Bienvenido, doctor Polibio Córdoba. Sus comentarios, por favor. Buenos días, muchas gracias, Gonzalo, y también a los distinguidos panelistas de esta mañana. Como institución profesional como es la nuestra, nosotros tenemos que hablar con los resultados. Los resultados del día 19 de febrero fueron sumamente claros. Yo creo que vale la pena recordar que pues tuvimos una precisión del 99.03%. Sí. Eso pues nos garantiza de que en una vez más, porque fue la exit poll número 29 la que nosotros realizábamos, pues lo hacemos con todo el profesionalismo y la honradez que siempre nos ha caracterizado. Al mismo tiempo, pues yo sí tengo que reconocer enormemente la colaboración de la población en general, de los votantes, porque cada vez nos dicen pues la verdad, cómo es lo que piensan, y en el momento que se toma una investigación, una encuesta, pues entonces se refleja justamente esa forma de pensar de ellos. Ahora la situación de segunda vuelta pues se pone en una situación bastante difícil, bastante compleja. Muy bien han analizado los panelistas, pues es alrededor de un 60-65%, si se toman en cuenta los votos nulos y blancos también, de que están en juego, porque son los que no votaron por el gobierno, y en ellos desde luego se incluye la votación del señor Lasso. Entonces alrededor de 40 puntos que tienen que irse. Si se van más de 10, más de 12 puntos hacia el señor Moreno, pues él tendrá
prácticamente asegurado el triunfo, y el señor Lasso tendrá pues que captar alrededor de unos 22, 24 puntos por lo menos para que él sea el primero. ¿A quién le parece, después de los acontecimientos de Pedro Delgado y la incidencia mayúscula o minúscula o intermedia que usted y todos nosotros ubiquemos, el impacto, a quién le favorece o en este juego de sumatorias que le corresponde hacer al uno para conservar y ampliar un poquito, y al otro para rescatar la mayor cantidad de votos de los otros candidatos a la presidencia que perdieron el comicio? Sí, muy interesante la pregunta, porque vale la pena analizar cómo es lo que se están dando las cosas. Pues no es una campaña, podríamos decir, igualitaria en lo que se refiere a la publicidad, a la promoción. Es una campaña pocas veces vista que realiza el gobierno, con entregas diarias multimillonarias, que no hay pueblo, creo que en su lista, que no será visitado, de la costa, de la sierra y de la Amazonía, y de esa manera pues una cuestión mucho más directa, con gestiones, con obras, con promesas, con créditos, con casas, etcétera. Así es. Pues que trata de convencer a la población. Yo creo que esa influencia seguramente no la va a tener el otro candidato, porque pues él tiene un discurso de lo que se observa, un plan, una gestión que va a realizar. Acá en cambio pues es algo que sí debemos recapacitar en esto, y no sé quién podría poner orden en esto para que la campaña tienda a ser igualitaria. La población tiene el pleno derecho de tener la oportunidad de escoger a cuál le conviene más. No se olviden de que más del 80% habla siempre de que se necesita un cambio. Claro que en ese 80% también está incorporado el señor Moreno, porque también habla de un cambio de diferente forma, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es entonces? Y esto lo digo porque la población lo menciona. Dice, bueno, cuando le preguntamos el caso Odebrecht, el caso en este caso tendríamos que aumentar en nuestras preguntas lo del señor Delgado, ¿hasta qué punto a usted le va a hacer cambiar de opinión o van a ser factores que determinen una intención de voto? Entre paréntesis, pues la intención de voto ahora ya la decisión está por sobre el 80%, hay un 19% de indecisos, pero entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué le parece a usted lo del asunto del feriado bancario? En fin, hay un porcentaje reducido que son los que están más o menos enterados de estos aspectos. ¿Cuántos se van a enterar de lo que dice o va a decir el señor Delgado? ¿Cuántos se van a enterar mucho más allá de todos esos? ¿Y usted cuándo va a medir esto? El impacto del tema Delgado, ¿cuándo lo va a medir usted? Pues tendrá que medirse, este caso ya tendrá que medirse la próxima semana. Ya. Está corriendo un trabajo, ya nosotros no tenemos la posibilidad que tienen pues el gobierno, digamos, de hacer fabulosas encuestas enormes día a día y que con eso saquen resultados que dicen que son muy diferentes a los nuestros. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es... ¿De dónde sacan la plata? No hay problema, pero lo sacan. Pero lo sacan, pues, y lo sacan. Por eso es que han tenido que pues, clausurar fiestas ya en pleno baile, después de que tienen los resultados que no son aquellos que son los que están siendo motivo de fiesta. Imagínese, sí conozco. Pero entonces, es importante, ojalá los invitados que tiene Gonzalo esta mañana también analicen un poco las circunstancias en las cuales se está desenvolviendo la campaña, para conocer de esa manera, con analistas que conocen sobre esto, cómo es lo que la población está teniendo la oportunidad igual para poder medir al uno y al otro, y hasta qué punto, más bien, eso es lo que influiría en el resultado final. El señor presidente nos dice que nosotros estamos organizando un fraude con la oposición. Yo los invito a que lean un artículo que acaba de publicar Vistazo, en donde yo tengo la oportunidad también de responder a esta apreciación del señor presidente. Digo, bueno, nosotros no contamos votos, nosotros lo que contamos son opiniones. Los que cuentan los votos
o los que manejan y Son manipulan, ustedes. son los que hacen el fraude. Ya. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Un saludo nuevamente. Hasta luego. Julio Echeverría. Vamos terminando. Sí, pues yo creo que lo que acabamos de escuchar un poco ratifica lo que se ha venido conversando en esta mañana. Estamos frente a un proceso electoral complejo. La idea de que la segunda vuelta puede ser una instancia para acumular consensos fuertes que requiere el país para impulsar una reforma política que es la única posibilidad para combatir efectivamente el fenómeno de la corrupción, está dada. Creo que es el mejor espacio para que esa discusión pueda darse. Habría que esperar también que los actores políticos que están en la contienda electoral, esto es el candidato Moreno y el candidato Lasso, apunten en dirección a definir también cuáles van a ser los mecanismos de política económica que el país requiere para salir de la aguda crisis económica en la cual está. Creo entonces que esa es la oportunidad que tiene este rato el país y creo que estamos caminando en esa dirección. Creo que cada vez más maduramos en dirección a la necesidad de una asamblea constituyente que modifique el diseño institucional. Aquí se ha dicho, es necesario que se elimine ese Consejo de Participación Ciudadana, pero esa operación de cirugía institucional no puede darse si no es a través de una asamblea constituyente. No camina la posibilidad de esa modificación que es sustancial, que es fundamental para detener el fenómeno sistémico de producción de corrupción, si no es a través de una asamblea constituyente. Y creo que ese es el consenso al cual tiene que llegar el país. Y por la Corte Constitucional también, que tiene un rol definitorio. La Corte Constitucional es justamente la que instrumenta el candado que impediría una reforma de este calibre. En ese sentido, es necesaria la consulta popular para que el pueblo autorice la convocatoria a una asamblea constituyente. Claro. Y el presidente pueda convocar una asamblea constituyente en donde se puede establecer esa cirugía institucional que el país requiere. Siempre y cuando gane el comicio don Guillermo Lasso. Así sale. Es la única posibilidad. Claro, la otra no hay cómo, porque los otros son mantenedores del status quo y por lo tanto del actual diseño institucional. Claro. Entonces yo creo que ese es el gran desafío, es el gran desafío ciudadano, es el gran desafío de la candidatura de oposición en este momento. Qué importante. Muchas gracias, doctor Echeverría. Rodrigo Tenorio. Sí. Yo creo que justamente lo que se acaba de decir, es necesaria una cirugía para la patria, una gran cirugía. Una cirugía que tiene que ver no solamente con las leyes, sino con la ética. Porque lo que está en juego es la ética. Podemos equivocarnos en las leyes y hacer leyes malas, tontas y todo, pero cuando no hay ética, nosotros nos damos cuenta y las corregimos oportunamente. Cuando no hay ética, utilizamos a nuestro favor todos los pequeños desórdenes o los grandes desórdenes que a veces involuntariamente se producen en las leyes. Así es. Y por eso justamente lo que dice Lucho, es necesario ir al cuerpo entero del país, al cuerpo entero de la ley, para desde ahí reformarlo. Porque todo, absolutamente todo, está perfectamente hecho para lo que estamos viviendo. Maestro Basabe. Una cuestión muy puntual. Me parece que todo este escenario de voces disidentes del gobierno, de antiguos colaboradores, tiene que ver básicamente con el hecho de que Alianza País, desafortunadamente para Alianza País, no construyó un partido político anclado alrededor de ideas, sino de una lealtad específica hacia el presidente de la República. Y cuando el presidente de la República está por salir, y esto pasa en este país o en cualquier otro, esas lealtades de papel que no existían empiezan a desvanecerse y empezamos a vivir en contextos como este. Si es que el próximo presidente es el señor Lasso, no dude usted que al poco tiempo de que la Asamblea se posesione, esa bancada de Alianza País empiece también a fraccionarse y empiece a dar cuenta precisamente de lo que estamos hablando, que es un proyecto político que se conformó alrededor del temor, del miedo al presidente de la República y no de lealtad genuina en función de ideas.
Caballeros, muchas gracias. Anticipo a mi audiencia que en la cadena Democracia 920 AM va a transmitir, de hecho está transmitiendo a partir de este instante la entrevista realizada a Pedro Delgado por la cadena NTN y la periodista ecuatoriana Andrea Bernal. Pedro Delgado está a este momento en 920. Y en nuestra cadena, digamos en Radio Exa, clarito está con el economista Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. A la revista informativa Democracia llegan